Señoras y señores, bienvenidos a SDP Noticias. Este es este formato extraño que tenemos en SDP Tarde, una plática entre Julián Mazoy y Pablo Ricoy. Gracias, Pablo, por estar por acá. Hola, Julián. Pablo, pues el contexto, si quieres, me animo yo a darlo de arranque. Hay un pedrasta internacional conocido. ¿Cuál es la generación? Es esta, ¿verdad? Un pedrasta internacional, Jeffrey Epstein, de doble nacionalidad, entiendo, también pertenece al Estado de Israel. Eso ha generado una serie de teorías de conspiraciones alrededor de su figura. Porque también es un hombre que históricamente inicia actividades en los años 80, actividades más públicas, hasta el año 2019 realmente donde es detenido en términos ya formales por una segunda ocasión. Un hombre que ha estado vinculado a la clase dominante del mundo entero, ¿no? de una serie de países. La lista sería infinita si me pongo a decir cuántos, pero cualquier país que tenga multimillonarios está vinculado a ellos, a la clase política de los Estados Unidos, también de una serie de países, a la corona inglesa, al príncipe Andrés. Y esto ha generado pues, especulaciones basadas en información que es pública, que ha sido discutida. Especulaciones que han permitido conspirar un poco en la teoría acerca de si estas personas están vinculadas a Jeffrey Epstein, también tenían actividades de pederastía, de violaciones, de abusos sexuales a menores de edad o mayores de edad, tráfico de personas, tráfico de mujeres, distintos abusos. Solamente 2 personas han pisado la cárcel, Pablo: Jeffrey Epstein, quien se termina suicidando en su celda en condiciones sospechosas, por decirlas ligeramente, y Ghislaine Maxwell, su pareja en crimen, su conspiradora, quien purga una condena hoy todavía. Nadie más ha ido a la cárcel por delitos que son gravísimos y que naturalmente debieron de haber sido cometidos en colectivo. Es imposible pensar que solamente estas 2 personas fueron quienes montaron toda una red importante de trata de mujeres. Y ahora pues es el dolor de cabeza, el dolor de huevos de Donald Trump, es el gran dolor de huevos de su administración, el punto crucial que le ha hecho perder hasta respaldo dentro de su propia base del Partido Republicano, del movimiento MAGA. Un poco así lo pondrías. ¿Qué me faltó decir? Sí, a ver, yo definitivamente lo clasificaría como una película de terror, pero en la vida real. Son eventos que jamás pensé que fuéramos a ser testigos que pasaran. Todo el mundo sabe que ha existido gente mala en toda la historia. Digo, ha habido dueños de esclavos, ¿no? Han habido asesinos durante toda la historia. Pero ¿qué pasa cuando se juntan una personalidad psicópata con tanta maldad, con tanto poder, dinero, influencia y aparte relaciones muy importantes con países muy poderosos y con agencias de inteligencia, ¿no? De hecho, no es que yo quiera tomar el control de la entrevista, pero me parece por lo que he platicado... No es una entrevista, es una plática. Ajá. Por lo que he platicado, me parece que tú eres casi un experto sobre cómo sale Jeffrey Epstein. ¿Por qué nos cuentas? Un gran video como muy largo al respecto del tema. Lo pueden ver, vamos a volver a hacer la segunda versión. Pero a mí me pasó lo contrario. Conforme fui investigando esta historia, que sí creo que sé bastante más que la persona promedio, me di cuenta que tristemente esto no me parece una sorpresa. Esto es peligrosamente similar a una serie de casos que han sucedido alrededor del mundo. El caso de Marcial Maciel, por ejemplo. En México puedo pensar en 2 importantes. Marcial Maciel, quien en complicidad con esquemas de alto poder económico y alto poder político generó toda una red de violaciones a niños y a niñas menores de edad, además de presiones psicológicas importantes para someter en las relaciones de poder desiguales a personas mayores de edad también, pero con una alta vulnerabilidad por el subtono religioso de las relaciones que tenía, ¿no? Y luego 2, el caso de Kamel Nassif y el Gober Precioso, que esta periodista, cuyo nombre se me acaba, Lidia Cacho, termina por exponer de forma brutal la complicidad económica. Habla Lidia Cacho. La realidad es que en ese caso no soy experto, pero una conferencia en particular que tengo muy en mente de Lidia Cacho, que está en YouTube, habla acerca de cómo esta red trataba también hasta bebés de 2 años. Un asunto terrible que sucedió en territorio mexicano. Este tipo de dinámicas de sometimiento sexual parecen que son parte de cómo funcionan los poderosos para establecer redes de complicidad profundas. Sí, a ver, la diferencia fundamental entre los casos que hemos tenido en México con Epstein es que, digamos, en México lo hacían
por gusto, ¿no? Y parece ser, digo, podríamos catalogar todo lo que sabemos de Epstein en, digamos, 2 o 3 clasificaciones, entre lo que es un hecho, ¿no? En base a los documentos desclasificados, lo que es, digamos, algo que podemos asumir, ¿no? Con cierto grado de confianza, y lo que es ya mera especulación. No, que sea mera especulación no quiero decir que no sea posible, porque como hemos visto, las cosas que eran especulación hace 10 años, resulta que son ciertas, pero bueno, sí hay, dentro de la especulación hay partes un poco conspiranoicas que eventualmente sabremos si sí o no son ciertas, ¿no? Epstein, lo importante que todos tienen que saber es que no era solamente un pederasta, sino que era una persona que tejió toda una red de chantaje a personas hiperimportantes en la escena política. A ver, ¿qué no es especulación? ¿Qué sí sabemos? Era un pedrasta. Sabemos que Eso era está pederasta. plenamente Sí. acreditado. Sí, muchísimos testimonios y pruebas documentales que están Estuvo en la cárcel validadas. por pedrastía, por violaciones sexuales. Me parece que evadió la cárcel en el 2008. En el 2008 evade la cárcel y después en el 2019, entiendo, se suicida, a lo mejor tengo el año mal, se suicida en una prisión en Manhattan, donde está en prisión por pedrastía, en un segundo caso. Sí, y aparte estaba en... O sea, poco tiempo antes de que cometiera el suicidio, lo quitaron del Suicide Watch, que le llaman, ¿no? Porque una persona que tiene riesgo de cometer suicidio, pues quieres que continúe con el juicio, no que se mate. Entonces, poco tiempo antes del Suicide Watch, lo quitaron del Suicide Watch y entonces se termina suicidando, supuestamente. Pero curiosamente las cámaras fallan, eso está acreditado. Las cámaras fallan. Los guardias de seguridad están dormidos o estaban en algún otro espacio. Tenía un compañero de celda y lo remueven de esa celda. O sea, hay una serie de condiciones sospechosísimas Sí, no hace acerca lógica. del suicidio. Entonces, acreditado, pedrasta, violador sexual. Acreditado, se suicida. Ujú. Y acreditado, tejió una red de influencia, una red de poder, de gente que Exacto. estaba alrededor de él. Todos los nombres que podemos imaginar, pasando desde Noam Chomsky, un referente de la izquierda, un gran intelectual, Stephen Hawking, un referente de la física. No tenemos ninguna evidencia de que ellos hayan cometido este Eso acto. es importante, ¿no? Sí, ninguna, pero que sí tenían reuniones periódicas con Epstein y conversaciones íntimas. Estoy pensando en Bill Gates, el dueño de la fundación Bill and Melinda Gates, dueño de Microsoft. Elon Musk, lo mismo. Recientemente salió pública Donald Trump, Bill Clinton, de ambos partidos, de todas las ramas, filosofía, física, empresarios, políticos, de todo. Sí, a ver, paréntesis importante. Estar mencionado en los archivos de Epstein no automáticamente te hace un criminal, ¿no? Porque Jeffrey Epstein no, digamos, el tema de la pederastía y de la evidencia que tenía para chantajear a personas importantes era digamos, un negocio secundario, ¿no? O una función secundaria que tenía. Él realmente lo que le llaman era un power broker o access broker, ¿no? O, digo, hay muchos términos que pueden usar. Era un fixer, también se le puede llamar. Cualquier persona que tuviera cualquier problema lo contactaba porque él conocía a fuerzas a la persona que lo iba a poder ayudar en X o Y tema. Era un publirelacionista, por ponerlo de alguna normalmente manera. Todos los problemas tenían que ver con impuestos y temas financieros, ¿no? Pero no era o sea, tenía las dos. Entonces, obviamente, en la fachada era eso, pero también ayudaba a financiar proyectos y innovación, etcétera, etcétera. También tenía algo de filántropo, más bien una máscara de filántropo, ¿no? Y pues ahí se manejaba y por eso se podía codear con cualquier persona de la élite. No significa que inmediatamente, por haber estado en la isla de Epstein, cometiste un delito, pero pues es suficiente evidencia como para tener que investigar tenía una más. isla. Tenía una isla. ¿Quién carajos tiene una isla? Nadie tiene una puta isla. No. Y resulta que en esta isla parece que se cometieron una serie de delitos también fuera de la isla, en territorio de los Estados Unidos. Una isla en territorio americano, pero realmente no en ningún estado, sino en las US Virgin Islands, en la mitad del Pacífico, donde no hay absolutamente nada, en donde se lleva gente en su avión, conocido como Lolita. El Lolita Express, ¿no? Lolita Express, haciendo referencia a este libro, la Lolita. película del libro. Ajá. Sí, donde un señor pedrasta se enamora de una niña, ¿no? El Lolita Express. Pero perdón, ¿algo más que hay que decir al respecto? O sea, las teorías de conspiración, ¿hacia dónde van? Bueno, a ver, las teorías yo creo que eventualmente tenemos que ir a lo de tema de las teorías de conspiración, pero hay que hablar del último lanzamiento de los expedientes de Epstein que acaba de salir la semana pasada, en el que
me gustaría hacer hincapié, porque ya saben, los medios afines a la derecha ya empezaron con todo este rollo de que AMLO estaba mencionado. Solo una aclaración muy puntual y muy rápida. AMLO está mencionado varias veces, pero no por tener ningún tipo de conocimiento ni participación en lo que hacía Epstein, sino por un caso que es muy interesante de que el ex embajador y un ex marine tenían evidencia junto con Epstein de estar cometiendo actos ilícitos en contra de menores, y una supuesta persona llamada Jorge, que en ningún lugar mencionan quién es, tenía la evidencia en algún búnker o en alguna locación secreta. Y entonces un informante del FBI llamado Kenneth Turner le pide, que era el que estaba más bien llevando a cabo la investigación, ¿no? de este caso, le pide a López Obrador permiso para contactar al FBI para pues, seguir trabajando con ellos. Es lo único. Tal vez hay algunas versiones que cambian ligeramente, pero de hecho, el nombre Andrés Manuel López Obrador no se menciona en ninguno de los 3 millones de documentos que se presentan. Lo que se menciona es el presidente de México. El presidente de México palabras. Del 2019. The President of Mexico. Que se entiende que era Andrés Manuel López Obrador y que a pesar de que Latinus en su titular diga que Andrés Manuel sale mencionado. Sí, tramposísimo. Y que intentan dar a entender que Andrés Manuel estaba dentro de esta red o que participó de esta red de violaciones a niñas. Eso es una falsedad y nunca sucedió. Es una teoría de conspiración que no tiene ningún elemento para ni siquiera poder entretenerla. Ahora sí hay otras teorías de conspiración que tienen teorías de conspiración nada más porque no están confirmadas, pero que hay suficientes elementos como para así conversar al respecto de ellas, acerca de los vínculos que tenía Epstein en cuanto a sus violaciones al derecho y violaciones sexuales realizadas en contubernio con autoridades de alto poder político y alto poder económico, ¿no? Sí, a ver, recordemos que en algún momento el hecho de que la Tierra fuera redonda era considerado una teoría de conspiración, ¿no? Entonces, puede ser que todo lo que pensamos que es conspiración ahorita no lo sea, o puede ser que se mantenga como una teoría de conspiración no avalada, ¿no? Digamos. Lo importante de Epstein que tienen que saber todos es que Epstein no necesariamente era un agente de inteligencia de cierto país pequeño en Medio Oriente que empieza con I, pero lo más probable es que sí trabajara para ellos de alguna forma u otra. Igual que para la CIA, igual que probablemente para el M16, igual que probablemente para muchas personas, muchas agencias de inteligencia alrededor del mundo. Hay una persona, fue secretario de Trabajo con Donald Trump, su nombre se me va en este segundo, en la primera administración. Hay un reporte acerca del proceso de entrevista que llevan cualquier persona previo a su nominación ante el Senado. Se le llama en inglés el proceso de veto, en español quizás sería vedar a alguien, en donde dice este reporte que le preguntan acerca del caso de Epstein, quien se convertiría en secretario del Trabajo en la administración de Donald Trump de 2016 a 2020. Le preguntan sobre el caso porque él fue el procurador en Florida que lleva el caso del 2008 por el cual evade la cárcel. Y dice el reporte que la respuesta fue que dejó de perseguir cargos criminales o fue sumamente laxo porque era de inteligencia. Hasta ahí la declaración. Nunca ha dado ninguna otra declaración más al respecto para intentar contextualizar aquello que se dice que dijo y que nunca ha negado que dijo en el 2016. Ese es un elemento clave para pensar que podría ser alguna persona que trabajó en la inteligencia, más allá de no estar en la nómina formalmente. Exacto, de varios países, ¿no? No se necesita estar en la nómina formal, estar dentro de las estructuras burocráticas para ser un agente de inteligencia de alguna organización internacional. Sí, bueno, a ver, yo como lo entiendo, y también estoy en terreno un poco especulativo, como lo entiendo es, recibió el reporte fiscal, ¿no? Attorney, de cuáles podían ser las consecuencias de confirmar que Jeffrey Epstein trabajaba para alguna agencia de inteligencia extranjera, y pues prácticamente sería un rompimiento total y absoluto de todas las relaciones diplomáticas con este país y sería un escándalo demasiado grande, ¿no? Porque si bien ahorita es un escándalo muy fuerte, pero de ser confirmado que estaba trabajando para una agencia de inteligencia de otro país, sería probablemente catastrófico para las relaciones diplomáticas. Entonces, Alex Acosta es el nombre de esta persona. Alex Acosta, sí. Y más en las relaciones diplomáticas que son sumamente especiales, particulares entre estos dos países, ¿no?
entre este pequeño país de Medio Oriente, muy pequeño, y Muy Estados pequeño, Unidos. ya no tan pequeño como hace 80 años. Sí, 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 y Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones ha tenido esto para Trump en los Estados Unidos? Se le ha caído por momentos la aprobación de manera fuerte, se le ha volteado el Congreso, él no quería que pasara esta iniciativa de ley para forzar al Departamento de Justicia, el equivalente aquí sería que la Fiscalía de la República, liberar estos documentos, ¿no? Decenas de millones de documentos al respecto del caso, cualquier documentación relacionada con el mismo. No quería, hizo público el decir que no quiero que pase esta iniciativa y aún así, por primera vez, 3 republicanos se le voltean en la Cámara de Diputados y pasan la iniciativa forzando al Departamento de Justicia, Pam Bondi, a liberar los documentos. Él ya después recula y dice que no va a vetar la resolución y que la lleve a cabo el Departamento de Justicia un poco con lentitud, sin mucho interés, bloqueando muchos nombres. Censurando todo lo que puede ser. Censurando todo lo posible, ¿no? Aún llegando a excesos, pero liberan una serie de documentos, ¿no? Y esto le ha costado políticamente a Trump. No le gusta hablar del tema, a pesar de que ellos mismos alimentaron el tema en campaña, ¿no? Sí, a ver, hay una situación en la que de la cual se colgó Trump. Yo creo que pensaba que no iba a ser tan complicado callar al respecto, porque muchas personas votaron por Trump porque querían saber la verdad del caso Epstein y él se colgó de esa narrativa para conseguir votos. Incluso de las pocas cosas que yo sí veía con buenos ojos de Trump cuando llegó es que prometía eso, a diferencia de cualquier demócrata que no prometió nada. No que apoyara a Trump, pero bueno, decía, bueno, de lo malo eso tal vez no es tan malo. Pero, a ver, hay cosas muy, muy enfermas y muy torcidas en este último lanzamiento de archivos, pero no hay un escándalo que tire por completo la popularidad de Donald Trump. A ver, sí le ha costado mucho, ¿no? Hay partes de su base votante que quería que lo sacara, que liberaran todos los archivos Epstein. No han sacado, me parece que es menos de la mitad lo que han sacado. Y yo creo que están sacando lo suficiente para que la gente rasque la comezón de querer que sacaran los archivos de Epstein, pero no lo suficiente como para... No lo que la gente esperaría, ¿no? Entonces, a lo mejor todos ya estamos distraídos con el... Digamos, no es que sea menor, pero no creo que lo más importante de los archivos de Epstein esté a la luz. A ver, yo tengo un problema con esta forma de la Fiscalía en que lo ha abordado el tema. Creo que hay un escenario en donde liberan todos los archivos y no hay un carajo en los archivos. Pero la pregunta entonces, o la respuesta ante esa situación, no debería de ser, pues bueno, resulta que nadie más es culpable, sino que la pregunta debe ser ¿por qué carajos no han investigado nada más al respecto de esto? Creo que sí hay un escenario en donde las autoridades, al entender los costos políticos que pueden sufrir, perder su empleo, enfrentarse al poder real. El poder real no son los diputados. El poder real es la gente que viola a niños y nada les pasa. Eso es el poder real. Y cuando se ven ante la posibilidad de enfrentarse ante eso, deciden, mejor no le rasco más. Y entonces no hay información en los archivos de Epstein, del caso Epstein. Pero no significa que no haya más responsables, sino que puede significar que cuando uno ve al demonio realmente a los ojos, a la posibilidad de que los humanos somos capaces de estos crímenes atroces, pues se echan para atrás. Porque primero va mi chamba y la posibilidad de que no me asesinen a la mitad de la noche, de que mi familia tenga sustento económico, de que mi carrera no se vaya al carajo, de poder salir a ser contratado en algún otro lugar sin que mi futuro jefe reciba una llamada diciéndole, oye, pues porfa no contrates a este güey porque luego te cuento, ¿no? Por parte de algún socio de él o algún amigo de pedas, amigo de cenas de Nueva York, con quien hace negocios. Entonces más bien hablaría la ausencia de responsables adentro de los archivos de Epstein de esto, de una imposibilidad por llegar a la justicia, porque esta gente es tan impune y tan poderosa que no lo permite. Yo creo que muchas personas están despertando al hecho de que sí existe una élite que tiene mucho más poder que cualquier persona y una élite que es completamente impune a cualquier tipo de justicia. Porque, ¿cómo es posible que estemos hablando prácticamente solo de Jeffrey Epstein? ¿No? O sea, sí tiene que haber registro. A ver, la casa en la isla, en Little St. James, así se llama, estaba completamente repleta de micrófonos y cámaras, grabando 24/7 todo lo que sucedía en esa casa, ¿no?
era parte del chantaje. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿dónde están los videos y las grabaciones? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿No debería ser prioridad número 1 del Departamento de Estado, de la CIA o del FBI conseguir esos archivos, esos videos y esos audios? Entonces, y también no creo que el Departamento de Estado, bueno, el Pam Bondi y su departamento no creo que vayan a sacar todo porque podrían llegar a desencadenar una guerra civil. A ver, este es un país, Estados Unidos, que ha tenido 2 presidentes durante 4 administraciones, durante 16 años, cuando se termine la administración de Donald Trump, que posiblemente tienen con qué ser chantajeados. Imagínate tener al líder del mundo occidental, quien es quien ocupe la presidencia de los Estados Unidos, siendo una persona chantajeable. Aún si no es con algún escándalo sexual que resultaría en un delito gravísimo y mostrando lo peor de la humanidad, que no tengo nada de evidencia para afirmar que Donald Trump es un pedófilo o que Bill Clinton es un pedófilo, nada, ni un carajo. Bueno, testimonios. Pero ningún testimonio que los implique directamente en la violación de niñas, ¿no? De niñas menores de edad. Ninguno hasta este momento. Hay evidencia que a mí no me parecería un conspiro paranoico enfermo si alguien me dice que cree eso. Yo no sé si lo creo o no lo creo. Creo que es posible. Pero no tengo evidencia para sostenerlo y por lo tanto no lo pienso. Pero sí creo que pueden establecerse otro tipo de complicidades económicas profundas, corrupción profunda. Y eso creo que sí son chantajeables. Y que sí son personas que estuvieron sujetos a los chantajes, que no sé si fueron de carácter sexual, de carácter económico, de carácter, una serie infinita de formas en que se puede expresar estos chantajes. Y sí creo que estas 2 personas, 2 presidentes de los Estados Unidos que van a administrar ese país durante 16 años en total, eso es inaceptable. Y eso es un delito que somete a la democracia. Más allá de la violación de niñas, que es sumamente grave, es quizás aún más grave saber que no existe la voluntad popular, que estas personas están sujetas a chantajes. Porque más allá de lo que sucede materialmente, creo que sí hay que hablar acerca de las ideas. Y es un crimen en contra del pilar del mundo occidental, el atentar en contra de la democracia, de que las mayorías mandan. Aquí puede mandar por encima de una nación de 330, 350 millones de habitantes, un solo habitante, un solo ciudadano, con el poder de someter por lo que sea al presidente en turno, al líder del mundo libre, del mundo occidental. Eso es peligroso, güey. Lo que logró este tipo es sumamente peligroso. O sea, es sumamente peligroso y no creo que sea un cuate que de la noche a la mañana se despertó y dijo, oye, hoy es un gran día para chantajear al presidente de Estados Unidos. Yo creo que sí había todo un aparato de inteligencia, forzosamente, de alguna agencia que se encarga, o sea, que ese es su trabajo, ¿no? Y que tiene mucha experiencia en esa industria o en ese oficio, no sé cómo llamarle. Y alguien lo tuvo que haber habilitado, ¿no? Nadie sabe ni siquiera a ciencia cierta de dónde sacó su dinero. Tenemos algunos indicios de que tuvo algo que ver con Lex Wexler, ¿no? Que era el dueño de Victoria's Secret y de Abercrombie, los cuales por su parte tuvo escándalos de trata de personas. Yo creo que el Epstein sí tiene el potencial de traer abajo todo el mundo occidental, todas las relaciones entre todos los países occidentales y unir a la gente en contra de las élites. Por primera vez hemos visto incluso ya instancias de personas que se rebelan en contra de directores de empresas, ¿no? Tenemos el caso de Luigi Mangione, que asesinó al director de United Health. Y él alegaba que United Health era de las... Bueno, y sí lo era, ¿no? Era de las aseguradoras que más rechazaba. Es que sí refleja este caso y todos los paralelos, porque ha sucedido esto en infinidad de ocasiones, adentro de todas las instituciones, adentro de cualquier espacio donde hay élites reales. Yo soy un hombre católico, pero reconozco los abusos que se cometieron. Y abusos que no solamente se cometen en un vacío, sino que se cometen siempre ahí adentro de esa institución y de cualquier otra.
en una complicidad con el poder, ¿no? Abusos que no solamente suceden para satisfacer una necesidad enferma o un deseo enfermo de estas personas, sino para cooptar más y más espacios de poder y de dinero, de influencia real, para poder controlar lo que sucede en el mundo, cómo vive la gente su vida. Y parece que las élites tienen esta necesidad perversa de establecer complicidades más allá de una complicidad que pueda ser sana o simplemente económica o donde los dos salimos beneficiados, sino que cometen permanentemente este tipo de abusos. Para que alguien pueda... A ver, por una parte refleja el grado de enfermedad que existe. Otra parte, no sé si refleja el grado de aburrimiento que tiene esta gente. De decir, pues a ver, ya lo tengo todo, ¿no? Tengo el jet, tengo la isla. Dicen en estos archivos, la última filtración, que Ricardo Salinas Pliego tiene una isla. No sé si una isla es una metáfora para este tipo de espacios sexuales o si es una isla literal. No tengo ni la menor idea. No sabía que tenía una isla, literalmente un espacio territorial en el mar, insular. Pero tengo la jet, tengo la isla, tengo todo el dinero del mundo. Puedo poner o quitar a X, Y, senador, diputado, presidente. Dejas de sentir la vida igual y necesitas otro tipo de adrenalina. Quizás es un poco de eso. Sí, tal vez sí. A ver, yo leí un libro que me ayudó a comprender cómo funciona el cerebro de estas personas, en particular de psicópatas narcisistas, ¿no? Le llamaba la tríada oscura, que era psicopatía, narcisismo y no me acuerdo si era sociopatía el tercero. Se llama Corruptible. No sé si está en español, desgraciadamente, pero lo recomiendo. Sería. Sí, en español, pero no sé si está traducido. De Brian Klaas. Él explica perfectamente y ve los casos de dictadores de la historia, ¿no? En África. Hay muchos ejemplos de cómo se explica que tantas personas con rasgos de psicopatía, o si no es que es el trastorno de psicopatía y narcisismo extremo, queden en este tipo de círculos. Y es por eliminación. Las personas que no son psicópatas no buscan tanto poder, ¿no? Y las personas que quieren cometer saben la impunidad que pueden comprar con toda esa cantidad de dinero. Entonces dedican su vida entera a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para obtener tantos recursos que sean impunes para poder cometer este tipo de crímenes. O sea, lo van planeando durante toda su vida. Obviamente requiere un trabajo arduo, ¿no? Y muchas veces incluso se meten a hacer negocios turbios para ganar mucho dinero, para comprarse un asiento dentro de la élite. Es como son polillas atraídas a la luz, a un foco o a una flama. Se van posicionando poco a poco, ¿no? Van ganando. Tú y yo probablemente tengamos, fuera de querer tener una familia y vivir cómodamente, tú y yo probablemente tengamos pasatiempos que nos generen placer o diversión o entretenimiento, que no nos generen dinero y los disfrutemos igual, ¿no? Queremos leer un libro, tal vez ver una serie. Sí. Pero estas personas no, estas personas están dedicadas todo el tiempo a conseguir ese tipo de recursos, ¿no? Y a costa de todo, obviamente van a escalar mucho más rápido digamos, en la escalera corporativa, ¿no? O en la política, entonces se van filtrando. Y eso te genera un grado de insensibilidad profunda. O sea, ya no vuelves a ver... Si haces una serie para ver una foto de un niño muriéndose de hambre en Sudán del Sur y que no se te rompa tantito el corazón, necesitas, haber nacido mal, ¿no? Y realmente hay gente que simplemente perversa desde el momento en que nace, o haberte desensibilizado tanto como para permitirte no sentir nada y seguir financiando la guerra en Sudán del Sur, por poner un ejemplo. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasa por su cabeza, ¿no? O sea, lo único que tenemos es usar nuestra propia experiencia de vida para ver si lo podemos extrapolar, a ver qué está pasando en la mente de esas personas tan enfermas. Si te comes un chocolate con poca azúcar, te gusta mucho y después quieres un chocolate con más azúcar y luego con más azúcar y luego terminas comiendo el azúcar. A mí me pasó que llegué a comer Nutella a cucharadas, ¿no? Chocolate en polvo a cucharadas porque ya no quería demasiada azúcar, ¿no? Y es el único ejemplo que yo puedo extrapolarlo para decir, bueno, estas personas en qué están pensando, ¿no? Cada vez es llevarlo más al límite y más al límite y más al límite, más al límite, hasta que terminan cometiendo esos actos atroces, güey. Porque no me entra en la cabeza, ¿no? Yo no sé si hay alguna explicación psicológica, si estén suficientemente bien estudiados.
Pero Pero pensar en tres cosas. Uno, esa explicación que acabamos de dar, que un poco el azúcar puede ser como una analogía. Pero además no solamente es el azúcar, sino es la persona que puede, que toma el café descafeinado y el azúcar, el chocolate sin azúcar, y entonces deja de sentir la vida igual hasta que llega la necesidad de irle subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Entonces todo es, no solamente es, a ver, pues es que con mi mujer empiezo a hacer algunas cosas y luego empiezo a buscar otras y luego otras y otras y otras, sino que es el poder hacer fraude fiscal y el corromper gente y el someter al otro y la dominación permanente y la impunidad completa que te puede llevar a eso. esos mismos actos les deben de generar placer. O sea, ellos, cuando cometen alguno de este tipo de actos y saber que no va a haber ninguna consecuencia, que pueden literalmente hacer lo que se les antoje, yo creo que eso mismo les produce placer. Entonces buscan hacer este tipo de actos probablemente solo por hacerlos. Sí, 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 sí. Porque es una demostración de poder. A ellos mismos. Sí, sí, sí. Y a la complicidad en común, ¿no? O sea, entre todos nosotros agarramos y secuestramos o generamos las condiciones para que a través de una red de trata llegue un bebé a este espacio y saber que puedo hacerle lo que sea y que no me pasa nada. Eso es el sentir el verdadero poder. Un poder enfermo, un poder que refleja lo peor de la humanidad, un grado de hasta el ser poseído por algún ser extraño, ¿no? Ya extra metafísico. No puedo explicarlo de ninguna otra manera. Pero el poder real es eso, el saber aún haga lo que sea. El peor crimen que puede cometer cualquier persona, no me va a pasar nada. Y entre el poder, se siente el poder adentro de uno y se siente en el espacio en colectivo. Podemos hacer lo que sea aquí, desaparecer, agarramos y violamos al bebé y después lo aventamos al mar y nadie nunca se va a enterar. Y eso nos hace entre todos poderosos, ¿no? Sí, a ver, y ahí es donde ya migramos al tema, digamos, conspiranoico con bases, ¿no? Ahí me parece hay una entrevista que le hicieron, creo que fue a Lex Wexler, que recordemos era muy cercano Sí. a Epstein, que le preguntaban por qué te motiva, o sea, por qué tienes tanto dinero. Y un qué abusador sigues sexual acumulando. comprobado, ¿no? Lex Wexler. Sí. Y él literalmente dijo que él estaba poseído por un demonio. El nombre del demonio me parece que está en Yiddish, que es un idioma judío de Alemania o de Sí, Europa del es Este. la modificación de hebreo que realizan durante siglos ya Sí, en Europa del Este. Ya no es de Israel, ya es una Sí, modificación a y Europa no del es Este. comprensible el hebreo y el yiddish, son dos idiomas distintos. Sí. Ajá. Entonces, pero hay un demonio que él dice, no me recuerdo el nombre en Yiddish, dice que él lo había poseído, ¿no? Que estuvo durmiendo, lo escuchó de sus voces cuando era chico y luego las volvió a escuchar cuando tenía 40, pero él era el que todos los días le decía, levántate, trabaja, haz más dinero, haz más dinero, haz más dinero, y este fue el que lo fue guiando. Entonces, hay algo, no sé si eso se podía clasificar como satanismo en otra religión o qué pasa, pero ya es donde empezamos con el tema del abuso y de la maldad, ¿no? A lo mejor ellos interpretan su propia maldad como un demonio, ¿no? Tratan de alienar lo mal las personas que son. Y sí, darles una quizás sí lo estamos explicación. justificando. A lo mejor y nada más es un reflejo de lo peor de la humanidad. Y a lo mejor y nada más estoy intentando decir, no creo que la humanidad pueda llegar a tal degradación. Y por eso es un demonio, ¿no? Pero quizás y sí puede llegar la humanidad a tal degradación. Yo creo que de ahí nace el concepto del demonio. No lo sé, yo no soy una persona experta en religión. De hecho, yo ni siquiera soy practicante de una religión. No soy experto en el demonio, ¿no? Pero yo creo que más bien de ahí nace, ¿no? De quiero explicar mis acciones malas y para quitarte la culpa, o Sí, no sé. yo quiero explicarlas del echarle la otro. culpa a alguien más. No entiendo por qué es que alguien podría ser tan perverso. Y a lo mejor y le estoy exculpando la responsabilidad que tiene por ello. A ver, sí es cierto que en algún momento de la historia, si tú haces algo malo y le echas la culpa al diablo, sí es cierto que la gente te juzgaba menos. Sí. Pero Entonces, bueno, a lo mejor no debo echarle la culpa al diablo. Pero a ver, te digo, yo creo que hay tres explicaciones. Uno, el poder. Dos, este asunto de que creo que hay gente que nace mal. Y hay nace gente psicópata y ya. nace psicópata y capaz de cometer lo que sea. Creo que la mayoría se pueden convertir en psicópatas, ¿no? Y creo que se puede tomar la decisión porque hay libre albedrío de detener ciertas actitudes y ciertas compulsiones y traumas de la infancia y ponerles un hasta aquí y luchar contra los peores impulsos que todos tenemos, ¿no? Y luego, tres, la complicidad también me parece que un poco va relacionada al poder, me parece otro elemento fundamental.
Creo que ninguno, más allá, tampoco hay evidencia de este caso de un bebé adentro, evidencia sólida adentro del círculo de Epstein, ¿no? Yo estaba haciendo un poco, extrapolándolo a cosas que sí han sucedido, porque este tipo de grupos se han replicado en todos los espacios, ¿no? Sí. Desde papas históricos, donde en el Vaticano, que no existía como lo conocemos hoy, sino en Roma, pues se realizaban orgías, etcétera, y violaciones como parte de una dinámica de poder. Más bien va por ahí, ¿no? Es el decir, a ver, para que tú y yo podamos tener certezas de que me respondes a mis intereses y yo te respondo a los tuyos, tiene que suceder algo en esa relación. Sí, los dos nos ensuciamos. Tiene que suceder algo. Puede ser el que dos hombres casados se vayan a un table. No, esa es una clásica historia que he escuchado en infinidad de ocasiones de amigos con novias, ¿no? Y en donde los dos terminan en un table. Y entonces la amistad se profundiza, no vuelve a ser igual. Porque tú y yo, los dos, hemos hecho cosas que ninguno quiere que se revelen. No se van a revelar de todas maneras, ¿no? Aún si nos peleamos, no le voy a decir. Pero sí, a nadie le conviene. ya establece un grado alto de complicidad. Se puede llevar a aún a peores términos, ¿no? Esa es quizás la historia clásica que me sé y de que he escuchado infinidad de ocasiones de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no tiene ningún costo real si es que la difundes, ¿no? Amigos me la han contado y yo me la sé y sé quiénes son y sé quiénes estuvieron involucrados. Nada termina sucediendo. Pero pues si realizamos un fraude fiscal juntos, también lo mismo pasa. La relación no se deja de ser la misma. Empieza este tipo de complicidades usualmente a través de algún otro elemento que se incorpora a la relación. Tener una peda grande, padre, eso te hace el profundizar una relación, ¿no? Los dos nos pusimos hasta la madre, expresa confianza, no sabíamos qué íbamos a hacer, no hicimos nada, pero pudimos haber hecho algo de riesgo, pude haber dicho alguna imprudencia. Me contaste tus secretos. Me contaste un secreto. Eso establece una relación más profunda, ¿no? Y en la humanidad buscamos eso. Pero las complicidades pueden ir creciendo y creciendo y creciendo cuando los delitos que se van cometiendo o las actividades paralelas van siendo peores. Entonces, si necesito tener la certeza de que el otro es de confianza cuando sabe que yo cometo ya delitos más graves, o sea, cuando sabe que en alguna ocasión manejé alcoholizado, ¿no? Y que nadie me hizo nada y soy un político importante y que además pues tuve que pedir favores, ¿no? Para que me sacaran, y entonces ya hay una serie de personas involucradas y se podrían destruir una serie de vidas. Ya no solamente puedes tener una peda con la persona a la que se lo estás contando, sino que necesitas tener certezas de que tú me respondes y que yo te respondo y que los dos estamos en el mismo estamos en la barco. misma página, exacto. Y entonces, que si cuentas lo mío, yo tendré cosas que contar tuyas, ¿no? Y tú también puedes tener más cosas mías, pero los costos se encarecen para la relación. Después de leer, y he visto mucho, por ejemplo, testimonios, y recomiendo muchísimo a Whitney Webb. Es una autora brillante que ha desmenuzado infinidad de cosas sobre Jeffrey Epstein y toda la red que ha tejido. Yo como imagino que funciona es, yo te conozco a ti, tú eres una figura importante. Digo, oye, ¿por qué no pasamos el fin de semana en mi isla? Está aquí en las Islas Vírgenes Británicas. Te llevo en mi avión, no te preocupes, yo pago todo. Ah, oye, pues a todo dar, gracias, pues nos vemos tal día. Vamos, estamos en el avión. Me estás contando, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues fíjate que yo invierto, no sé qué. ¿Qué inviertes? Pues yo invierto, pero con información privilegiada, ¿no? Y entonces veo tu reacción. Y si tú no reaccionas mal y dices, ay, ¿a poco información privilegiada? A ver, cuéntame más. Entonces ya sé que es una persona que puedo ir cada vez enmarañando más en mi red, en mi dinero. Si desde el principio te dicen, oye, bueno, no me cuentes, yo no quiero saber nada de eso, a lo mejor dice, bueno, este cuate no lo voy a poder enmarañar tan fácil, ¿no? Pero entonces él obviamente tenía habilidades sociales muy, muy buenas para saber a quién se podía enmarañar y a quién no. Y también por eso invitaba muchísima gente a la isla. Por eso, y repito, no haber ido a la isla no significa que haya cometido un delito, porque había muchos eventos con científicos, etcétera, etcétera, en la isla. Pero bueno, entonces iba filtrando cada una de las personas que podían estar más abiertos a este tipo de cosas, y después... Y entonces empezaba rodeado de mujeres, ¿no? Sí, o sea, tal vez después... Las meseras eran mujeres, decanes muy guapas. Exacto, y entonces poco a poco ves la reacción, oye, le gustan las mujeres, qué tipo de mujeres le gustan más, qué tan más jóvenes le empiezan a parecer atractivas, oye, ¿no quieres uno un poquito más joven? Y entonces así empieza, ¿no? Hasta que termina ya en una situación extremadamente comprometedora y grabado en video
Sí, 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 pero no solamente es el sometimiento unilateral, sino que es tú y Sí, yo yo somos... estoy haciendo lo mismo que tú. Estamos haciéndolo juntos, ¿no? O sea, no solamente, o sea, no es es que si haces algo en contra de mis intereses lo voy a decir, es que eso nos quema a los dos, ¿no? Es una amistad, no te Sí. estoy sometiendo, somos cómplices, somos amigos. Se forma una relación, Una relación. de más estrecha que de amistad. Y todo estos grupos de élites requieren esto. Y no solamente de élites en cualquier industria, el narcotráfico. Hay historias que se cuentan de ritos de iniciación, no sé cuál sea la palabra correcta, para poder integrar a alguien adentro de un grupo de crimen organizado, ¿no? Cometer un asesinato de alguien que te puede importar, ¿no? Los Bloods en Los Ángeles cuentan ese tipo de historias, la Mara Salvatrucha, lo mismo. Para poder romper, por ejemplo, tus lazos familiares y después ser bienvenido a este nuevo espacio. Es una serie de ritos que se deben de seguir adentro de estos grupos selectos. De ritos que hacen que ya no hay vuelta atrás. Eres parte de esta nueva familia. Sí, ya no eres amigo. Y también por ahí escalando. Nuevo grupo. Yo no sé qué carajos pasa dentro de los grupos de masonería reales, ¿no? Hay masonerías fake, que luego hay gente en las colonias. Y yo soy tal, soy un masón. No es una masonería real. Pero nunca puedes estar... Lo que son estos grupos de gente que se responde a intereses en común. Decimos, a ver, nosotros armamos nuestro grupo. Es una especie de partidos políticos en donde aquí nos reunimos y generamos que todas las decisiones que tomamos afuera beneficien a la gente que pertenece a esta pequeña comunidad, grupo amorfo que nadie conoce y que no hay necesidad de que se sepa, porque si no nos van a cuestionar afuera y no podemos pertenecer a otras familias. Entonces lo mantenemos como aquí nada más. Pero para tener certezas plenas de que todos en el grupo respondemos a los mismos intereses, no se puede nada más prometerlo. Se tiene que realizar algo. Y no, Tu puedes palabra dejar, no vale y nada. no puedes dejar un contrato de algo hiper ilegal. Sí, no se puede. ¿Qué garantía tienes tú de que la otra persona te va a responder? Entonces, el Yunque, por ejemplo, estoy pensando. El Yunque es otro grupo de masonería, pero de ultra religiosa, ¿no? De ultraderecha. Y he hablado del Yunque en otros espacios. Hay historias que hablan acerca de la necesidad de someter físicamente entre todos a todos en los espacios de reclutamiento. Entonces te golpeo hasta la madre y después te toca a ti, a mí, a la siguiente semana cuando te recuperas. Y entonces ya no somos iguales. Más bien, ya no somos iguales, ya no somos como éramos antes. Ahora somos otra cosa, en donde ya perdimos un poco de nuestra humanidad en este proceso. Y además somos hermanos. Los dos nos hicimos sangrar y los dos nos conocemos. Y nos madreamos desnudos porque nos sometieron otros para hacerlo así. Todo este tipo de grupos requieren este tipo de complicidades profundas. No se puede el decir, te voy a respaldar sin importar qué hagas, y tú y yo nos respondemos a los mismos intereses porque somos uno mismo. Si no estableces, solamente prometiéndolo, si no estableces complicidades reales, si no se derrama una gota de sangre, este tipo de grupos son peligrosos siempre, por eso mismo. Sí, y lo que vemos diciendo es, se van filtrando para arriba, van escalando el uno al otro, porque si tú estás dispuesto a pasar sobre mí para obtener algo que yo tengo, a lo mejor algo que yo ya tengo, tú lo vas a hacer, pero a lo mejor yo no estoy dispuesto a pasar encima de ti, entonces no lo voy a conseguir. Y esto, yo creo que la gran mayoría de las personas hemos tenido algún tipo de experiencia parecida, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que dicen, oye, yo hice esto, pero este cuate se colgó de mi trabajo y a él lo promovieron o a él le dieron un bono o algo así y yo quedé olvidado, ¿no? Pero simplemente porque yo no me quise meter en problemas y sí, él estaba dispuesto a pelearse conmigo, ¿sabes? Entonces, y luego me gustaría también pasar ya a las cosas más conspiranoicas. Esto, a ver, tiene más de fines de entretenimiento que de periodismo real, Sí. Pero también, no es completamente conspiranoico, porque sí se mencionan a familias Illuminati en los archivos de Epstein, ¿ok? Se menciona en testimonios que fueron enterrados cuerpos de personas en los campos de golf de Trump. Se mencionan cosas profundamente perturbadoras que digo, solamente que se mencionen por sí mismos no cuenta como evidencia. Sí. Tienes que hacer se llama como hacer un cross-check o cross-reference, ¿no? O sea, si esa persona me contó lo mismo que esta persona... testimonios que lo acrediten. Cuadran, pero ellos no tienen forma de saber que iban a dar ese testimonio, entonces probablemente sí sea cierto, ¿no? Entonces, pero se pone turbio y se pone denso. Vale la pena que estén revisando ahí, se pueden meter a la página del departamento de... ¿Qué es el Departamento de Justicia? Departamento de Justicia.
a checar los archivos de Epstein, busquen los nombres, todos los nombres que se les ocurran de personas importantes como, no sé, Keith Raniere, ¿no? El de Nexium o whatever que se les ocurra, ¿no? Andrés Roemer, se me ocurre. Y ver qué encuentran. El chiste de los archivos son 3 millones de páginas, me parece, y 180,000 videos y fotografías. Se va a ir desmenuzando poco a poco. Yo personalmente no creo que vayamos a encontrar una evidencia tan contundente que puede... Pero eso para mí es evidencia de que justamente no se investiga correctamente. Sí, claro. O sea, puedo entender por qué es que nadie va a confesar jamás. Aún si te garantizo que no vas a pasar un segundo en la cárcel, que te vas a quedar con todo tu dinero, solamente dame la información. Va a ser un secreto, nadie se va a enterar. Nadie puede confesar, nadie se puede atrever, no importa cuál sea el beneficio, a confesar que tomaron parte de estos delitos. Nadie jamás se puede enterar de eso. Y cualquier persona que haya formado parte de esos delitos debe estar dispuesto a lo que sea para evitar que su nombre jamás salga a la luz, inclusive asesinar a un hombre haciéndolo pasar como un suicidio en una prisión en Nueva York. Entonces puedo entender por qué es que nadie va a confesarlo. Pero no puedo entender por qué es que no hay suficiente exigencia a las instituciones, más allá de las personas específicas, las instituciones, de que lleguen al fondo del asunto. Porque otra vez esto no es solamente un asunto de encontrar quiénes son los que violaron niños, que eso es ya es sumamente grave y debería de ser un argumento por sí mismo, sino que es entender cómo es que un hombre logró tejer una red de conspiraciones que estuvieron sometidos a 2 personas que llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, que lograron someter a la democracia misma, que lograron decir, a ver, cualquier decisión que tome no puede ir en contra de mis intereses, no me importa si hayan votado por ti el mundo entero, yo soy tu dueño. Y tú el mío si quieres, eso no importa, tú eres más importante que yo. Ese tipo de dinámicas someten la democracia. Y eso me parece crucial. Y es necesario exigir que se investigue para encontrar respuestas a eso. Sí, yo recomiendo mucho, repito, a Whitney Webb. Y una de las cosas que decía que me parece más perturbadora es que el gobierno de los Estados Unidos nos está tratando de hacer pensar que se muere Epstein, se muere el problema. Pero Epstein no es una anomalía del sistema, sino que es muy común las figuras como Epstein. O sea, sí, puede haber allá afuera muchos más Epsteins sometiendo a muchas más personas. Muchas más en posiciones más o menos importantes en diferentes partes del mundo. En México está pasando esto otra vez. En Argentina está pasando. En Brasil está pasando. Claro, no es la norma ni siquiera de Estados Unidos, ¿no? Es a nivel global. Las está sucediendo. Siempre va a haber alguien que quiera someter a alguien más. Y estar en complicidad, ¿no? Las élites siempre van a querer estar en complicidad porque al final de cuentas es muy poco probable que yo me meta en problemas contigo si los dos somos parte del mismo problema y si los dos somos parte de la élite, pero pues si este güey nos estorba, va para afuera, ¿no? Entonces, sí, me parece muy perturbador que pensar que no era el único y simplemente este es el único que han atrapado. Sí, es que para que las élites, para que una persona de élite se sostenga en el poder, no es suficiente la cantidad infinita de dinero que puede tener esa persona. No. Sino que es suficiente solamente cuando esa cantidad infinita se multiplica por la cantidad infinita de dinero y de influencia que tienen el resto de las élites, que todas son cómplices, hayan pertenecido o no, todas las élites son cómplices de este tipo de dinámicas, hayan pertenecido a este grupo en específico o no, porque las élites se defienden a sí mismas para sostenerse en el poder económico, en el poder político, en el poder diplomático, en todas las especies, poder violento, de poder que podamos pensar, ¿no? Todas las especies de ello. Gracias, Pablo, por haber estado por acá. No, hombre, Julián, un gusto. Gracias también a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias.